Ok, vamos a comenzar. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, símbolo de la misericordia de Dios. Bueno, pues el día de hoy tenemos un hermoso tema y tenemos un invitado especial, a nuestro hermano JC Moreno. Juan Carlos, ¿Qué tal, buenas Javier? tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo una vez más, compartiendo con todos los hermanos y pues tratando de transmitir este mensaje. Me gustó mucho lo que haces y es un gusto estar aquí unido contigo, transmitiendo en las redes en estos grandes temas de evangelización que tanto se necesitan el día de hoy para el pueblo católico. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si te puedas presentar quién eres, a qué te dedicas, en qué trabajas. Sí, pues me dedico a trabajar para la gente de Galveston, Houston, en la oficina de evangelización y catequesis en la arquidiócesis de Galveston, Houston, trabajando sobre todo en el área de formación sacramental. Ya tenemos lo que es cerca de, van a ser 8 años cerca de trabajar aquí en la arquidiócesis. Entonces, sobre todo en lo que es la entrenamiento para catequistas, para líderes catequéticos y entre muchas otras cosas que Dios nos manda a hacer, pero eso es lo principal, la labor principal. Ok, muchísimas gracias. La razón y el motivo por el que estamos aquí es las famosas misas de sanación o la Santa Misa. Eh, Sabemos que la gente muchas veces se confunde pensando que hay dos misas, dos diferentes. La gente muchas veces no sabe diferenciar del poder sanador del Señor presente en la Eucaristía. El día de hoy nos gustaría que nos hablaras un poco de eso. Eh, Podemos iniciar para que la gente se haga consciente del tesoro tan grande que tenemos. ¿Qué es la Santa Misa, Juan Carlos? Sí, Javier, la Santa Misa es algo lo más grande que tenemos. Es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Es la manera en que Cristo deseó dejarnos su gracia. La iglesia ve el evento donde Jesús está en la cruz y su cuerpo es traspasado por la lanza. Cuando brota esa sangre, esa agua de su costado, la iglesia en su reflexión teológica ve ahí la fuente sacramental, el agua del bautismo que es necesario para la salvación, y también la sangre de la Eucaristía ahí está presente. Entonces, para nosotros es la celebración, el memorial, es muchas cosas. No podemos No resumirlo se puede, en una palabra. en una frase, no. De hecho, si vemos el catecismo de la Iglesia Católica, vemos la sección sobre los sacramentos y ves la sección sobre la Eucaristía, puedes ver el gran número de definiciones que tiene, ¿no? El don del Señor, la misa dominical, el día del Señor. Hay muchísimos aspectos en la riqueza de este sacramento que nos habla de la grandeza de este gran don que Dios nos ha dado. Es la manera en que Dios desea transmitirnos su gracia. Nos dijo en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo: deben de comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre para tener vida eterna. Y es entonces en la celebración de banquete que se celebra este sacrificio. Son las dos cosas. De hecho, acabo de dar una conferencia hace una semana en California, donde les hablé un poco de la Eucaristía, ya no solo como banquete y sacrificio, sino de acuerdo a la enseñanza de San Juan Pablo II, como triple sacramento. Sacramento como presencia, sacramento sacrificio, y sacramento como, ¿qué dije? Presencia, sacrificio y comunión. Son las tres maneras en que en su primera encíclica, el primer documento que nos dejó San Juan Pablo II, Redemptor Hominis, hace una mención de la Eucaristía, de que hay que abrir los ojos y tener presente la íntegra y el completo significado de la Eucaristía, y él lo pone de esa manera, como triple sacramento, Javier. Cuando hablamos de un triple sacramento, como lo mencionó San Juan Pablo II, obviamente, por obvias razones, muchas veces no estamos conscientes de lo que eso significa. Todo lo que conlleva, el gran significado que hay dentro de la iglesia. Te digo esto porque muchas veces se nos viene anunciando unas misas de sanación en ciertos lugares. Nunca falta el encabezado en grande: gran misa de sanación. La gente abandona su parroquia, se va para allá buscando en la esperanza de ser sanados, de ser ayudados por el Señor.
Y me gustaría saber, ¿hay dos tipos de misas? Pues en realidad, sí y no. No hay diferentes tipos de misa. Lo que entendemos por misa de sanación, y no nos quedemos ahí, porque lo podemos extender a cualquier tipo de misa, o sea, misa de aniversario, misa fúnebre, lo que tú quieras. Cuando se le añade algún descriptivo a la misa, se trata más que nada de un cierto énfasis, un cierto énfasis. Entonces no estamos hablando de diferentes tipos de misa. Entonces en ese aspecto no, es uno solo el sacrificio, es una sola la misa que celebra la iglesia. Pero cuando se le añade ese tipo de cosas, estamos hablando, bien entendido, es más que nada un énfasis que se le da en la misa. Ese énfasis que tú estás hablando, ¿estamos hablando de qué? ¿De las oraciones? En el énfasis de que sea una oración de sanación, pero el rito sigue siendo el mismo. Sí, sería dependiendo del lugar. Hay lugares donde entienden ellos como misa de sanación, pues quizás que va acompañada también del sacramento, de la unción de los enfermos, hacia el final de ella, o quizás algunas otras peticiones extras que se añaden. Depende, tampoco se puede mencionar de una sola manera, también va a depender del lugar, de cómo lo celebren. Pero para contestar tu pregunta, no, propiamente entendido es una sola la misa, y cuando se habla de ese tipo de misas, pues para mi entender, quizás un poco erróneamente, porque como lo hemos estado hablando, Puede causar confusión. es confusión porque no es que una misa haya sanación Y en la otra no. y en la otra no. Entonces, quizás ese es el punto que quisiéramos enfatizar nosotros y dejar bien claro. No es más valiosa una que la otra. Es el mismo Cristo que se nos da. De hecho, pues ese sería un gran error, el menospreciar la misa regular, la misa ordinaria, menospreciarla porque no es misa de sanación, porque lo que estamos menospreciando es al mismo Cristo, es el mismo Cristo que se nos da. Por la gracia del Espíritu Santo, Cristo igualmente se hace presente, y ese es el mayor don que nos ha dejado en la iglesia. Entonces, para mí, al hablar de este tema, para mí lo principal es eso, que nos quede bien claro que no hay distinción en ese aspecto de valor, y no se puede menospreciar una sobre la otra. Y lo mismo va no solo para misas de sanación, cualquier tipo de misas, que yo voy a la misa porque ahí está el ministerio tal, que porque el padre es muy dinámico, que porque el padre es muy carismático. No. No debe de ser así, porque se nos da el mismo cuerpo y sangre de Cristo en toda misa, Javier. Por aquí me dicen que si es mejor una misa carismática. Es lo mismo que estábamos hablando. Si ustedes se ponen a seguir al gran predicador Fray Nelson Medina, él comenta en su testimonio de conversión, de cómo él escuchaba esas cosas. Su conversión fue apegada a lo que es el movimiento carismático, y él lo escuchaba de gente que decía algo parecido. No, que les decían, de los mismos dirigentes, vayan ustedes, traten de ir a una misa dirigida o celebrada por un sacerdote carismático. Si no pueden ir, bueno, vayan a una regular. Y son las palabras que él dice en su testimonio. Y una vez más, es lo mismo que venimos diciendo. No se puede menospreciar, no se debe menospreciar una misa porque no es de cierto ministerio, porque no es de sanación, porque todas las misas se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo. No solamente eso, en la Eucaristía nos enseña la Iglesia que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesucristo en su persona se hace realmente presente. Entonces ese sería evitar el error principal. Hablemos de lo que muchas veces ocurre dentro de los ministerios. Uh-huh. Que se pone un encabezado grande: noche de adoración y sanación, noche de milagros. Uh-huh. Y notamos, precisamente el día de ayer estaba hablando de eso en un video, ¿por qué no se le pone el mismo énfasis a lo que realmente, donde realmente sabemos y estamos seguros que ocurre el gran milagro? Sí, a mí me parece que quizás estamos cayendo un poco en un cierto sensacionalismo. De querer, hasta cierto punto se entiende, ¿no? Querer anunciar algún evento algún congreso. Entonces estamos cayendo un poco
en el problema de decir, bueno, es que el Señor se hace presente, o al final hemos visto la gloria de Dios. Y bueno, no sé si esté tan bien decir eso, porque cuando decimos la gloria de Dios, pues a mí me recuerda pasajes del Antiguo Testamento, como cuando en el libro del Éxodo, que se manifiesta Dios verdaderamente, y la gloria de Dios es su Shekinah en el idioma original, esa nube que acompañaba al pueblo de Dios como nube de fuego en la noche para guiarlos y como columna de nube en el día. Y esa nube, ese Shekinah, esa es la presencia de Dios. Entonces cuando yo veo esas cosas digo, bueno, sí, creemos que Dios está presente donde hay 2 o 3 reunidos, pero también estamos cayendo un poco en un cierto sensacionalismo. Amarillismo, podría decir, religioso. Sí, de querer hacerlo un poco más de lo que quizás verdaderamente, propiamente se debería hacer con tal de atraer gente. Quizás pues la intención, yo creo, no es mala. Es buena, yo quisiera pensar eso. Antes, Juan Carlos, de que continúes, te muestro esto, no lo muestro a la cámara, te lo muestro a ti, los encabezados, para que tú mires que son diferentes y que se han estado viendo mucho esto, sí, que lo ponen en grande, asegurando que eso va a ocurrir, así dejando a un lado la voluntad de Dios. Sí, pues cuando se anuncia ya que va a haber milagros, como te digo, no está incorrecto porque el tú y yo estar aquí respirando el día de hoy es un milagro. Ciertamente lo podemos ver, el estar vivos, viéndolo con los ojos de fe, todo es gracia, todo es milagro, porque Dios no nada más nos creó, sino que nos mantiene también en la existencia en cada momento de nuestras vidas. Entonces, una vez más, no está incorrecto, pero a la vez, ¿qué intención hay? El de querer decir que, bueno, debido a la predicación o debido a la persona que traemos de fuera, porque nosotros trajimos a este cantante famoso o a este predicador famoso, entonces aquí se hace más presente Jesús que en un ordinario rezar en nuestro hogar, en una reunión en común de un consejo pastoral. Para mí ese es el peligro, Javier, el de menospreciar la presencia de Dios en lo ordinario. Yo me pregunto entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos encontrar a Jesús en lo ordinario? En lo ordinario de nuestras vidas, el ama de casa en servir a sus hijos, el esposo en ayudar en las labores del hogar, alguien que trabaja en un trabajo aunque no sea religioso, pero que se le ofrece a Dios, no está participando en la obra creativa de Dios. Entonces, para mí ese es el peligro de decir, aquí en estos momentos y porque están estas personas, es cuando está Dios presente y cuando se realizan los milagros, y dejar entonces de percibir la presencia de Dios en lo ordinario, Javier. Lo que realmente importa. Y desgraciadamente ocurre muy seguido que se trae un predicador muy famoso o un cantante muy famoso y se escuchan los términos esos. Sí. Cayó la gloria de Dios. Miramos la gloria de Dios. Se derramó la gloria de Dios. Es algo que se está mirando mucho y de ahí la preocupación cuando te dije, brother, necesitamos hablar de esto. Sí, ciertamente. Y creo que mencionabas una de las cosas, yo me puse a buscar, ¿no? Porque yo tenía la noción de que cada misa en realidad es sanadora. Y me puse a buscar un poquito, bueno, qué escritos o qué pensamientos hay. Y como lo compartí en una ocasión, pues son muchas las ocasiones que podemos mencionar en la misa, pero yo mencionaba en esa publicación que hice cosas como el rito penitencial. Para allá iba. Quería comenzar con la Santa Misa. Sí. Entrar en hacer un preámbulo para comenzar por qué la misa es sanadora por excelencia. Sí, para empezar, porque es el encuentro por excelencia con Jesucristo. Por eso la misa es, ya sin empezar a explicar, ya debemos de entender que al venir al encuentro con el Señor en la misa, está el testimonio de las Escrituras inequívoco. La persona que entra en contacto con Jesús es sanada, es perdonada, es salvada. Y la presencia que tenemos de Jesús en la misa, una vez más, es la presencia real. No que las otras presencias sean menos real, pero porque una vez más aquí tenemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, de entrada,
podemos decir que la misa es sanadora porque ahí es el lugar donde ordinariamente el cristiano, y es algo cotidiano porque podemos entrar en ese encuentro a diario, podemos comulgar por la ley de la iglesia incluso 2 veces al día. Entonces es el momento ordinario en que el cristiano en su vida diaria entra en contacto con la presencia sanadora, salvadora, liberadora de Jesucristo. O sea, desde que la persona decide ir a ese encuentro, ya es un paso que vas dando adelante. Es algo que para mí yo veo, y no sé qué piensas tú, desde que la persona decide ponerse de pie, como el hijo pródigo, sentarse a reflexionar qué es lo que necesita y saber dónde está la ayuda realmente, es un gran paso. Creo que es necesario, no sé qué piensas tú, empezar a valorar lo que realmente es la Santa Misa. Sí, es verdad eso. A todos nos falta vivir mejor lo que es la Santa Misa. Y tiene razón, porque muchas veces, por ejemplo, personas que a lo mejor no nos encontramos en estado de gracia. Y decimos, no, pues ¿para qué voy a misa si al cabo no me vale nada? No le saco ningún beneficio. Pero como dices tú, el acercarte, el ya tomar la decisión, ya es un paso en caminar hacia Jesús, hacia su encuentro, y que finalmente paso a paso nos va a llevar a esa reconciliación, a ese encuentro que nos va a llevar a una vida de comunión con Él. Sí. Bueno, y es que, fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, del acto penitencial, me venía a la mente como el hijo pródigo, que después de cansarse, de estar batallando, de no tener que comer, de andar entre los cerdos, dice que se sienta y piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, los sirvientes tienen pan en abundancia. Sí, Volveré sí, a la sí. casa de mi padre, dice, y le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Desde ahí empieza el acto penitencial, el yo confieso. Sí, cuando yo comento o hago formación acerca de la misa, yo le digo a la gente, veamos esto como un proceso, porque repasamos todos los pasos de la misa. Porque ya anteriormente a la misa, la preparación que hacemos el domingo, hay que recordar que el domingo es día del Señor. Claro. Ya el estar en oración el día domingo y no ir de compras o no de hacer trabajo que no sea necesario, ahí ya viene dentro de lo que es el proceso de nuestra celebración de la misa. Pero cuando llegamos ya propiamente al templo, estamos congregados, con la procesión inicial, ya nos debe recordar las procesiones, el caminar del pueblo de Dios, ya lo mencionamos el Éxodo, ya podemos pensar en nuestro propio camino de fe, porque finalmente el sacerdote y los ministros que lo acompañan se dirigen hacia el altar que representa a Cristo. Entonces es como una imagen ya de nuestro... Todo tiene un significado. Absolutamente, cada paso de la misa. Y esa procesión inicial que nos la podemos perder si no le ponemos atención o llegamos tarde, se nos hace ya, bueno, cosa de todos los días, un significado muy profundo que refleja nuestro propio caminar de fe porque se dirigen hacia el altar que representa a Cristo. Y eso es nuestro caminar en nuestra fe porque nuestra esperanza es llegar también a Cristo. Y mira que muchas veces llegamos tarde. Y no le tomamos en cuenta y decimos, con que llegue el evangelio, todavía la hago. Sí, ese es uno de los aspectos que yo trato. Yo siempre les ofrezco una palabra de cuidado a los hermanos y hermanas que están participando. Les digo, no me pregunten, háganme el favor de nunca preguntarme. Si llego a este punto de la misa, cuenta. Si me pierdo los ritos iniciales o si me pierdo la primera, como dices tú, mientras llegue el evangelio, cuenta. Le digo, no, porque ¿qué estamos expresando con ese tipo de ideas? Y les pongo una analogía, les digo, piensa de esa manera. ¿Qué tal? Tú no te preguntas, esposa, sobre sus esposos. ¿Qué tanto le debo de poner de almuerzo a mi esposo para que esté sano? Y si en vez de ponerle 3 tacos le pongo 2 o le pongo 1 o si nomás las tortillas. No, queremos lo mejor. Queremos que la persona esté bien. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí, el pensamiento es ese. ¿Hasta dónde puedo llegar, verdad? Antes de ofender a Dios. No, nuestro pensamiento debe ser ¿qué tanto puedo darle a Dios? Darle nuestro todo, darle lo mejor de nosotros. Esa es la idea detrás del sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De ofrecer corderos sin mancha, de darle lo mejor a Dios. Entonces, no, quitémonos eso de la mente, de dejar de pensar hasta qué punto puedo llegar, no. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta por ahí, la puede hacer con toda confianza y aquí el hermano Juan Carlos
va a tratar de contestar. El acto penitencial. Ujú. Cuando decimos el yo confieso, ¿en Sí. qué ayuda al cristiano el hacer el acto penitencial en la misa? Sí, es muy importante. ¿Qué tan sanador es eso? Es muy importante, Javier, sobre todo si lo vemos como ese proceso de que nuestro deseo es estar siempre más cerca de Jesucristo. Estamos en la misa unidos espiritualmente en esa procesión. Estamos entrando en la presencia de Dios en la misa. Y entonces, al entrar en la presencia de Dios, lo primero que nosotros debemos reconocer al saber nuestro estado, es decir, yo confieso que soy pecador. Reconocernos como pecadores ante la grandeza de Dios. Quitarse las caretas. Exactamente, porque no podemos avanzar, no podemos esperar el avanzar en la vida espiritual si no reconocemos que somos pecadores. La persona que dice, pues yo soy santa, yo no mato, yo no miento, pues no necesita a un salvador, ¿no? Él pues ya aparentemente ya está casi en el cielo, ¿no? Entonces no, ese es el proceso. Entramos en la presencia de Dios, reconocemos que somos pecadores y por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, sí. ¿De dónde viene el yo confieso? El yo confieso, todas las partes de la misa tienen un origen bíblico. Todo nuestro culto lo podemos ver El decir, ten compasión de mí. ese es el siguiente punto, ¿no? Porque decimos, yo confieso que soy pecador y ¿qué decimos? Jesús, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Señor, Ten piedad. ten piedad. Ese es nuestro lamento, nuestro llamado hacia Cristo, porque al reconocernos pecadores nos volteamos a Cristo y eso es, una vez más, a imitación de lo que vemos en las Sagradas Escrituras, diferentes personajes como el ciego de nacimiento, ¿no? Que igualmente clamaba, Jesús, hijo de David, Ten compasión de mí. ten compasión de mí. Viene directamente del griego, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison. Entonces, en imitación a este y otros personajes que de manera similar claman hacia Cristo por la sanación, por la salvación, es que nosotros estamos haciendo lo mismo en el rito penitencial. O sea que cuando comenzamos la misa, la Santa Misa, tomamos como parte lugar como ese ciego, pidiendo misericordia de Dios. Claro que que tenga sí. compasión de nosotros. Claro que sí, la iglesia inmortaliza ese lamento, ese llamado del ciego, de otras personas, y nosotros sí nos insertamos también en la historia de la salvación, nos insertamos en esos momentos de pedir a Jesús la sanación. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos ahora a la palabra. Ujú. ¿La palabra de Dios es sanadora? Absolutamente, absolutamente. Tenemos tanto el testimonio de predicadores, y hay que reconocerlo, predicadores del movimiento carismático, que nos dan ese testimonio de que sin hacer otra cosa más que predicar la palabra de Dios, se experimenta ya la sanación en su pueblo. Tenemos testimonios amplios. Pero también tenemos la misma escritura que nos dice en ese pasaje que una vez más tenemos en la misa del centurión, que pedía a Jesús que viniera a sanar a su siervo y le dice, pues no tienes que venir. ¿Por qué? Porque una palabra tuya. Y lo decimos en misa. Y lo decimos también en la misa como parte del Cordero de Dios. Una palabra tuya bastará para sanarlo, y nosotros decimos para sanarme. Entonces ahí tenemos ese testimonio que la palabra de Dios es sanadora, y obviamente la tenemos expresada en las diferentes lecturas. La primera lectura ordinariamente del Antiguo Testamento, los salmos, que son la palabra de Dios hecha oración, hecha canto. Segunda lectura que viene del Nuevo Testamento, y obviamente el Evangelio, que tiene la palabra misma de Jesús. ¿En qué momento entonces el pueblo se ha desviado? No todos, algunos, y menospreciamos todo lo que tenemos en la Santa Misa. Pues difícil saberlo. No sé si muchas veces es más bien falta de formación. Quizás han tenido alguna experiencia, algún encuentro con Dios en algún movimiento, y todo eso es muy válido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, como dices tú, entre ese desvío,
que al haber tenido ese encuentro con Jesús en un retiro en particular, en un concierto, en algún otro aspecto, el pensar, bueno, ahí es la única forma en que se encuentra a Dios. No, ese fue el punto de entrada, sí, gracias a Dios, qué bueno que nos sigue llamando, que sigue llamando a su pueblo en diferentes maneras, pero yo siempre lo he dicho, todo movimiento que no te lleve a la Eucaristía es ya un movimiento que se ha desviado, que se ha hecho protestante. Si te lleva más bien hacia adentro y no te lleva hacia afuera, a la Eucaristía, y no solo a la Eucaristía, hacia afuera, hacia el hermano, porque la Eucaristía hay que recordarlo. No hacia afuera de la iglesia. Hacia afuera de la iglesia, el aspecto social de la Eucaristía, porque el compartir de la Eucaristía nos compromete con los pobres. Se nos olvida mucho y es algo que yo siempre trato de recalcar, de que no nada más se trata de, bueno, ya gracias a Dios hemos conocido a Dios, ofrecemos nuestras oraciones, pero esa relación es únicamente vertical. Hay que amar a Dios, pero en los demás. Se nos olvida muchas veces, estamos muy contentos, muy tranquilos en nuestros propios esquemas, pero hay que reconocer que se le ama a Dios amándole en los demás. Como iglesia. Como iglesia, con los necesitados, en nuestras familias, entre los que convivimos, sí. Me llamaba la atención lo que decías, de que si hay algún ministerio que no te lleva a la Eucaristía, pues ya es algo protestante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos viene a decir que el culmen de toda vida cristiana es la Eucaristía. Claro. Entonces ahí hay una falla si no te lleva a la Eucaristía. Sí, porque se está encerrando en sí mismo el ministerio. Es un movimiento que en vez de ser centrifugal, o sea, que te revuelve, pero te saca, te revuelve y te deja allá adentro. Entonces es algo centripetal. No, debe de tocarte, debe de renovarte. Se recomienda mucho asistir a un retiro, asistir a congresos. Todo eso es bueno. Pero una vez más, no se puede vivir una vida sana de fe únicamente asistiendo cada mes o no, a lo mucho 2 veces al año, 3 veces al año a un retiro. No se vive una vida sana de fe únicamente en un solo movimiento, en un solo ministerio. Incluso hay que salir a las periferias también. Claro, ¿qué tan seguido es recomendable ir a la Santa Eucaristía? Sabemos que los domingos, por excelencia, por ser Día del Señor, pero ¿qué tanto se recomienda? Diariamente, de ser posible. El tesoro que recibimos, hay hermanos predicadores que he escuchado predicar esto, ahorita se me viene el nombre, que dice, bueno, es que si alguien estuviera fuera en la calle ofreciéndote $1,000 ¿diarios? A diario, estaría a la cola de gente. Entonces, pero aquí en la Eucaristía tenemos algo de mucho más valor. Y sin embargo, si no se trata de, como decimos, de misa de sanación, está un poco baja la asistencia, ¿verdad? Si no hay algo, ese sentimiento de tratar de agregarle, como de sazonar la misa, como si la Eucaristía le faltara algo. Entonces, es quizás lo que estamos tratando de decir, de que no hace falta sazonar a la misa con nada más, sino de abrir los ojos, pedirle a Dios que nos abra los ojos del corazón para poder ver con fe su presencia real en la Eucaristía. Me preguntan con quién estoy. Estoy con Juan Carlos Morenos, de aquí de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Un saludo para mi hermano Frankie Garcés, del programa de Mesa Redonda. Cuando tú mencionabas eso, que no hacía falta sazonar la Santa Misa, se me venía a la mente el pan ácimo, sin sabor, para que la gente descubra quién es. Imagínate si fuera dulce o un sabor delicioso, agradable, estuvieran las filas, lo que ocurrió por allá en 1 Corintios capítulo 11. ¿Te acuerdas que veníamos a comer, a tomar y todo eso? Y creo que la gente aún no ha descubierto lo que está ahí en ese pan, que es pan pero ya no es pan. Sí, nos falta fe. Otro famoso dicho que tampoco no sé quién se le atribuye, que si se te hace la misa larga, tu fe es corta. Y es realidad, es una manera de evaluarnos. Si estamos mirando el reloj, si estamos esperando ya mejor irnos a ver la televisión o el cine, pues es una horita nada más. Y si ya se pasó de una hora, ya la gente Está desesperada. Sí, ya se quiere salir.
al Dios que nos da todo, como ya lo dijimos, no nada más nos ha dado la vida, sino que nos mantiene en existencia cada momento de nuestras vidas. No le podemos dedicar una hora. Lo mismo que le pasó a Jesús con sus discípulos. No pueden estar conmigo ni siquiera una hora en oración, sino que se quedaron dormidos. Entonces, nos falta fe. Hay que renovar nuestra fe en la Eucaristía constantemente porque, como lo dijimos, es una fe cotidiana. La Eucaristía lo podemos recibir hasta 2 veces al día, dijimos. Pero es una fe de tipo cotidiano, pero es una fe del tipo de fe de Pedro, ¿no? Y de los apóstoles, que como vemos en el discurso eucarístico en Juan capítulo 6, cuando empieza Jesús a enseñarnos, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y la mayoría de la gente lo abandona, lo deja, se escandaliza, porque propiamente entendido, pues es un canibalismo. Los judíos, como lo sabemos, muy específico en lo que comen y no. Entonces muchos lo abandonan. Y Jesús voltea hacia sus seguidores, hacia los apóstoles, y dice, ¿y ustedes también me van a dejar? Y Pedro, ahora sí acertadamente en esta ocasión. En esta sí. En esta sí, dice muy acertadamente, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ese mismo tipo de fe de Pedro, que es a la vez una fe cotidiana, pero una fe profunda, pues es lo que se requiere para nosotros poder apreciar la grandeza de la Eucaristía. Cuando hablamos de la Eucaristía ya en San Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, en especial en ese pasaje de San Juan 6:66, cuando desde aquel tiempo, desde ese momento algunos ya no quisieron andar con él, y cuando Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Será como una señal para nosotros para saber que en ningún otro lado hay sanación más que en Jesús. Es la fuente, es la fuente, no tanto que quizás no haya en otros lados, pero si las hay en otros lados es debido a que tenemos la Eucaristía, y si la hay en otro lado es porque deriva su fuerza, su potencia en la Eucaristía. Si es que vamos a hablar de que la hay en otro lado, no, aquí la hay por excelencia. Entonces también podemos pensar, pues ¿para qué ir a otro lado si aquí está la fuente? Aquí en la Eucaristía no le falta nada, no tiene todo lo que necesitamos en nuestra vida, no hay por qué buscar en otro lado. Cuando hablábamos al principio de que muchas veces los ministerios hacen una exageración, un énfasis en los encabezados, ¿le están robando protagonismo a Jesús en la Eucaristía? ¿O crees que es simplemente ganas de que se llene? Pues sí, siempre... Porque tenemos que decirlo como tiene que decir. Sí. No, yo siempre diría, yo siempre asumiría, pues, como lo hemos hecho, ¿no? Que no hay malicia, ¿no? Pero el resultado muy bien podría ser ese. El resultado... Y no lo diríamos si no lo hubiéramos experimentado. Porque tanto tú como yo hemos visto personas que han dicho, bueno, no, es que yo prefiero ir al grupo tal y no voy a la misa el domingo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está entonces nuestro centro? Ya nuestra fe no es cristocéntrica, ya no tiene a Cristo como al centro, sino se ha vuelto ahora... Ministeriocéntrica. alguna otra cosa céntrica. Pero yo lo he escuchado de personas que están tan envueltas en algo que se pierden de ir a misa por ir a servir o por asistir a sus reuniones, o si la tienen en otro día y dicen, no, pues ¿para qué voy a misa si ya el viernes ya fui a la reunión de mi ministerio? No, una vez más, está muy bien ir al ministerio, Dios quiere que le sirvamos y esos ministerios son fuente de muchas gracias y bendiciones, pero una vez más, si eso está suplantando la Eucaristía, ya, algo está mal. Ya está mal. Me está preguntando aquí una hermana, Mary Rivas, dice, una pregunta, si se puede tomar 2 veces la Eucaristía, me imagino, no sé, vamos a ponerlo el mismo día, Sí. si hay una misa, no sé, hablamos de 7 de la mañana y otra hay a las 12. Sí, 2 veces dentro de un periodo de 24 horas, dentro de un mismo día, sí. Así es. Ok, perfecto. Me está preguntando por acá el hermano Ramón González, que si es correcto levantar las manos o agarrarse de las manos al momento del Padre Nuestro. No es... Vas a romper muchos corazones. Sí, yo lo menciono cuando hablo de la misa. Y a veces también digo, lo mencionaré o no. Es que hay que mencionarlo con pinzas, ¿verdad? Sí, no, la realidad es esta.
no es lo peor del mundo que pasa en la misa, o sea, no es lo peor del mundo, pero ¿qué estamos haciendo? Ok, yo siempre le digo a la gente, no tomen mi palabra, sigan lo que la iglesia nos enseña en sus guías. En la instrucción general para el misal romano no hay ningún lugar que indique durante el Padre Nuestro se agarra de las manos. ¿Por qué la gente lo hace? Pregunta tú, te van a decir, ay, pues es que es el momento en que nos unimos y digo yo, momento, ya está la Eucaristía en el altar, ya está Jesús presente y la iglesia nos enseña que es el sacramento de unidad por excelencia. Entonces, al quererte tomar las manos como signo de unidad, pues estás replicando o estás haciendo menos el sacramento de unidad por excelencia ya en el altar. Entonces, no se debe, no es necesario. No es necesario, pero te digo, no es para decir, no es un pecado, tampoco se vayan al extremo de que están haciendo mal o que los hacen. No es para condenar tampoco, simplemente para formarnos lo que la iglesia nos pide en lo que es el rezar la misa. Porque en lo que es la liturgia, yo siempre le digo a la gente, lo que debemos hacer, lo que la iglesia nos pide es prescriptivo. Porque no podemos decir, pues es que tampoco no dice que no te agarre las manos. Digo, no, hacemos lo que dice, no lo que no dice. Porque tampoco dice que... Es como darle vueltas sí, sí, no, claro. No dice que traigas payasos y elefantes y hacer una... No dice que no hagas eso, pero me explico. O sea, no es tratar de encontrar lugar a lo que no dice. No, es seguir lo que dice la iglesia en sus documentos. También el protagonismo en la Santa Misa. Uh-huh. Muchas veces en los coros parroquiales me están preguntando, ¿qué piensas de eso? Sí, yo siempre hablo también de los coros porque de todos los ministerios, Javier, el coro es uno que se requiere un tanto de talento que a veces les pensamos que es un talento personal. Claro que no, Dios nos da todo lo que somos, todo lo que tenemos. Entonces, a veces nos apropiamos de ese talento y por eso tipos de ministerios como coro, como predicación, son los que a veces se tiende uno pues a quererse lucir. Entonces... se nos vuela la tapa. Sí, perdemos el piso. Una vez más, se nos olvida que todo ministerio está para el servicio del pueblo de Dios. No estamos para ser protagonistas, para lucirnos. Pero sí, el coro es uno de esos, el ministerio de música es uno de esos que a veces tiende por el hecho de que hay ese aspecto de que se requiere un cierto talento, que una vez más ni siquiera viene de nosotros, hay que reconocerlo, todo talento viene de Dios. Ok, perfecto. Me preguntan que si al tomar la Eucaristía se tiene que hincar o mantener separado. Sí, no sé si se refiere al momento de la comunión, al momento de irse a sentar, pero... Bueno, si nos puede dar una explicación. Podemos hablar de los dos momentos. Al recibir la comunión, la iglesia en sus lineamientos nos indica que es propio tanto el arrodillarse para recibir la comunión como recibirla de pie. La iglesia en sus lineamientos permite el recibirlo directamente en la boca como recibirlo en la mano para después tomarlo nosotros en la boca. Aquí en los Estados Unidos incluso se le da énfasis en la conferencia episcopal a recibirlo de pie. Pero igualmente no se puede decir que no se le puede negar la comunión a alguien que se acerque a tomarla de rodillas. Ahora al momento de recibirla, ir a tu asiento, muy propio, ir de rodillas, porque es el momento de comunión con Cristo, es el momento en que debemos de adorarle, de alabarle, de darle gracias, y ese es otro punto que también quizás podemos mencionar. No es el momento de inicio de darle nuestra lista de peticiones a Cristo. Muchos de nosotros en eso consiste nuestra vida espiritual, pedirle a Dios. Claro, Dios quiere que pongamos nuestras peticiones hacia Él, pero en la jerarquía de la oración la petición va al final. Y entonces en este momento deberíamos empezar con eso, con la adoración, con la alabanza, con la acción de gracias. Y ya después, sí, claro, alguna petición que tengamos en el corazón, claro que sí, ponerla ahí también. Quiero mandar un saludo para Rodrigo Andrés Calvo, de Mesa Redonda, del programa de Mesa Redonda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mi brother, que más tarde vamos a estar por ahí transmitiendo. Es importante que la gente entienda. Dice
Dice David Rosa Santiago que si es correcto levantar las manos durante el Padre Nuestro. Pues acabamos de contestar esa pregunta. La respuesta fue no, pero dijo Juan Carlos, tampoco no es que se va a acabar el mundo o que estás pecando, que es un gran problema. Solo por agregar, pues en el momento pues del Padre Nuestro, el que ofrece las oraciones, lo que dice en Hebreos capítulo 5 versículo 1 en adelante, es el sacerdote. Él es el que ofrece las oraciones a Dios. A nosotros solo nos toca decir amén, pero tampoco no es que va a pasar algo, ¿cierto? Correcto, así es, de eso No estamos es que va a temblar la tierra. Sí. Por aquí me hicieron otra pregunta, a ver, déjame ver. Las personas, cómo sabe una persona que está preparado? O estamos hablando de sanación, pero la gente está aprovechando. ¿Cómo sabe una persona que está preparado para recibir a Jesús a Eucaristía? Pues es un discernimiento personal. Claro que la iglesia nos da bastantes guías. El examen de conciencia, el cómo hacer un propio buen examen. Claro, pero para contestar la pregunta, ¿cómo podemos saber? Bueno, hay que formarnos en cómo realizar un buen examen de conciencia, porque al no estar bien formados, pasa lo que, vemos muy presente el día de hoy. La línea para confesión, o no hay nadie, o muy poca gente, y la línea para ir a la comunión, todo el mundo se separa para ir a la comunión. Entonces, ahí hay como que no dan las cuentas. No cuadra, ¿no? Hay una cierta desconexión entre el día de hoy lo que la gente está, no sé, discerniendo que es pecado. Mucha gente quizás está recibiendo a la Eucaristía indignamente, pero lo que debemos hacer es formarnos en cómo hacer un buen examen de conciencia para poder sentir, detectar el pecado donde lo está, y donde no lo hay también, ¿verdad? Porque se puede tener la conciencia o muy sensible o poco sensible, sí. Te voy a aventar una pregunta brava. Tú dirás si la contestas o no la contestas, te la dejo a ti. Muy bien. Mauricio Caballero pregunta, entonces, ¿por qué los sacerdotes se prestan para esto, sobre las misas de sanación? Pues no. Porque sí hay algunos sacerdotes que dicen, este es el bueno para las misas de sanación. Sí, bueno, como lo explicamos, una vez más, no hay yo digo, asumiendo que no hay malicia alguna. No sé, habría que preguntarle a algunos, quizás con tal de atraer a más gente, están ellos contentos con tal de que vengan más feligreses. No sé cuál sería el pensamiento. Para ser honesto, nunca le he preguntado. Todos somos humanos. Sí, nunca le he preguntado a algún sacerdote por qué se presta para eso o cuál es el sentimiento detrás. En realidad nunca. ¿Crees que si un día pregunto, se ofenderían? Pues no deberían de. En la forma de preguntar sí, está el dar, ¿cierto? Sí, porque pues una vez más, uno también quiere entender, uno también, como asumimos que ellos lo hacen sin malicia, uno también sin malicia está preguntando. Habría que preguntarle a alguno de ellos. Yo en realidad no sé. Hace tiempo vino Fray Nelson Medina, sí. y yo lo iba a entrevistar y no pude por cuestiones de trabajo, y iba a ser una de las preguntas que tenía. Ahora, aquí hay una persona que me está preguntando, Rocío Mondragón, dice que estaba confundida, y ella contesta cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y con su espíritu. ¿Cómo es correcto decirlo? Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Sí, y lo que les digo también a la formación, no me crean a mí porque yo también no me puedo, lo estoy diciendo de memoria, no tengo el ritual enfrente mío. La mejor cosa que los que nos están escuchando pueden hacer es obtener una copia y lo pueden hacer por internet. Se llama Instrucción General sobre el Misal Romano. Es lo mejor que ustedes pueden hacer hoy mismo para formarse más en su conocimiento de lo que se debe hacer y no en la misa, porque ahí está la fuente, ahí está lo que la iglesia nos está pidiendo. Es un poco largo el documento porque está la sección de los sacerdotes, está la sección de los fieles, entonces, pero lo mejor que puedes hacer el día de hoy es dejar de la novela a un lado o lo que vayas a hacer,
obtén una copia de la instrucción general sobre el misal romano y aprender ahí de la fuente. Porque sí, a veces me preguntan, no, ¿y cómo es que se debe decir? Y digo, bueno, estoy diciéndolo de memoria, pero vamos a la fuente. ¿Una persona que no está en gracia puede comulgar? No debería de comulgar la persona que se sabe está en estado de pecado mortal, de pecado serio, de pecado mortal. No debería de comulgar, no debería ¿Puede de... hacer la comunión espiritual? Sí, siempre. Esa es una pregunta. Si no está en gracia, ¿puede hacer la comunión espiritual? Se reciben muchos tipos de gracia al asistir a la misa, Javier. Muchos tipos de gracia. Porque siempre lo hemos dicho también, tanto el bautismo, todos los sacramentos, la Eucaristía ciertamente, son los medios que nosotros sabemos ciertamente, seguros, no hay equivocación, que Dios nos da su gracia. Pero Dios nos da otros tipos de gracia, quizás menores, obviamente, pero se reciben muchas gracias simplemente con el asistir a la misa. Estamos hablando de una gracia, ¿qué tipo? Pues no una gracia santificante, no, pero una gracia quizás de disposición, de que al asistir a la misa, al hacer quizás una comunión espiritual, Dios poco a poco nos va limpiando, nos va depurando, nos va acercando a Él, de manera en que poco a poco podamos regresar a hacer una buena confesión y regresar a la comunión con Él. Ese es el tipo de gracias que uno recibiría al asistir a misa, aún estando en pecado, o al hacer una comunión espiritual, una gracia de disposición. Mira, estos son los programas que valen mucho la pena, Juan Carlos, porque la gente pregunta. Uh-huh. Y muchas veces yo creo que a lo mejor hay personas que les da vergüenza preguntar directamente y vienen y preguntan, y eso es importantísimo. Es feo quedarse callado, tener una duda y no preguntar. Uh-huh. Dice Darwin Rivera, ¿se puede recibir la comunión si se llega unos minutos tarde a misa? Una vez más. yo creo que no vio las... No, lo que pasa es que la gente se va agregando y... No hay que buscarlo, vamos a repetir para los hermanos que han llegado más tarde a la transmisión. No hay que buscar, vale la misa, o cuenta, o puedo comulgar a tal punto, tal. De que hay un momento, sí. Ok, vamos a decirlo. Lo dice la iglesia, no estoy seguro que lo diga. Si tú le preguntas a algún maestro en liturgia o algo, quizás la respuesta más común que te vaya a decir, para los que estén buscando respuesta, bueno, quizás oír la palabra de Dios, oír el evangelio. Quizás si te lo pierdes, ahí ya no contó. Pero vamos a regresar a lo que dijimos. No buscar esa actitud, sino de tratar de llegar incluso antes para prepararnos. O si lo vemos de esa manera, de que todo el domingo sea un día de oración, de manera que si ya no te preparaste bien el domingo, pues ya no viviste una misa plena. Entonces, no minimizar, sino maximizar. En una ocasión escuché un par de sacerdotes hablando de eso. Uh-huh. Pues uno decía, si una persona llega tarde a tu casa y tú ya estás comiendo, ¿no le vas a servir de comer o no le vas a ofrecer de comer? Sí, una vez más, no se trata de un rigorismo, ¿verdad? Hay que evitar los dos extremos, ¿verdad? No se trata de, a mí me tocaba igual, de un cierto rigorismo con los famosos sugieres, acomodadores, que no te dejan entrar cuando la iglesia no dicta, no, en esos momentos... Diste en el clavo. Por respeto entiendo, ok, se está leyendo el evangelio, etcétera, entiendo esos momentos, pero me ha tocado ir a lugares donde, sobre todo cuando tenía mis hijos pequeños, tú sabes, en cualquier momento, queremos ir al baño, papi, pues ahí vamos. Entonces, nos salimos no porque queramos... Y ya no puedes entrar. Y ya te quedaste afuera. Entonces, no se trata de decir, no vayan y comulguen. No, la iglesia, yo creo, lo que quiere es que sus hijos reciban la comunión. Pero lo que queremos hacer nosotros con estas formaciones, con estas pláticas, es yo creo, el concientizar a la gente de formarnos mejor, de ver lo valioso que es el don de la Eucaristía para entregarnos más a Dios, darle lo mejor de nosotros. Gracias. En el catecismo también, no tengo el catecismo en este momento, dice que también que la palabra de Dios es igual de importante que la Eucaristía, por ser palabra de Dios. No es cierto, sí. También algunos sacerdotes vienen a decir
que si usted procura siempre llegar tarde y se pierde el banquete de la palabra, ¿qué evangelio va a ir a vivir dentro de la semana? Sí. Si se brincas directamente a la Eucaristía porque llegó tarde y se perdió las lecturas, se perdió la palabra de Dios, ¿qué piensas de eso? Sí, por eso te decía implícitamente en ese pensamiento de que si te perdiste las lecturas, pues en realidad no deberías de comulgar, ya te perdiste la mitad de la misa prácticamente, porque está dividida básicamente en esas dos partes, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Entonces, si te perdiste las lecturas y el Evangelio, que es la parte central, pues ya te perdiste la mitad de la misa y no sería propio que tomaras la comunión una vez más. Sabemos que hay situaciones que llega uno tarde, pero si ya se vuelve, no sé, un mal hábito, ¿verdad? Claro. Que nosotros a veces los hispanos tenemos, ¿no? De que nos falta mucho la puntualidad. Pues que no se vuelva un mal hábito, que se vuelve luego en un vicio, que se vuelve luego en un pecado, ¿verdad? Pregunta David Rosa Santiago. ¿El matrimonio mixto entre un protestante y un católico en la iglesia católica es válido para que el católico participe de la comunión? Tiene que Esa pregunta está brava. Sí, tiene que haberse pedido la dispensación propia para que haya un matrimonio mixto válidamente. Si se casaron fuera de la iglesia, pues no hubo ese permiso. Entonces la persona está en un matrimonio irregular, no es un matrimonio reconocido por la iglesia, y una vez más, no podría acercarse a la mesa del Señor en esa condición. Pero el simple hecho, no sé si te lo haya puesto en la pregunta, pero sí puede haber matrimonios válidos entre católicos y no católicos mientras se obtenga la dispensación propia. ¿Sí? Ok, ¿y eso se obtiene? Usualmente cuando uno va a la parroquia a hacer su preparación, a través del párroco hacen esa petición al obispo de que le dé esa dispensación para un matrimonio mixto. Ok, perfecto. Sí. La pregunta sería entonces, Jesús en la Eucaristía, el culmen de toda vida cristiana, ¿qué tan sanador es eso? Porque hace un momento dijiste tú, miramos las filas, que no hay filas para irse a confesar, miramos mucha gente levantándose para comulgar. Me viene a la mente, la gente no ha entendido el valor de confesarse para recibir la comunión, y la gente está recibiendo la Eucaristía sin discernir el cuerpo del Señor. Sí, y hay que decirlo también, Javier, que la confesión misma es también sanadora. En los evangelios veíamos que Jesús, cuando sanaba muchas veces, ¿te acuerdas? La sanación siempre, no digo siempre, pero muchas veces iba acompañada también del perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Entonces, para mí es eso triste, ¿no? De enfocarnos demasiado en otros aspectos, como ya lo dijimos, de congresos o de misas de sanación, y abandonar casi por completo un sacramento que también es un sacramento de encuentro con Jesús sanador, que sana heridas espirituales, nos sana de tantas cosas para poder liberarnos y poder vivir en comunión con Dios, ¿sí? En el acto penitencial, el reconocer que somos pecadores, ¿se perdonan pecados en ese momento? Sí, la teología de la iglesia nos enseña que es un momento en que la persona de tener pecados veniales. Hay que subrayar veniales. Veniales, okay. Son perdonados. Así como también el tomar la Eucaristía en la comunión en estado de gracia, aún teniendo pecados veniales, también es otro momento de sanación. Pero sí, como dices tú, subrayando eso, pecados veniales que no han llegado a ser pecados mortales, correcto. Ok, perfecto. Entonces también es sanadora por excelencia. Claro que sí. Me gustaría que le dijeras a la gente qué es la diferencia entre procurar ir a la Santa Misa regularmente lo más posible que se pueda y asistir a un ministerio. Pues una gran diferencia es que asistir a un ministerio no es requerido. Mientras que para ser católico se requiere asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿verdad? Como es uno de los mandamientos de la iglesia. Entonces, primero que nada, no es requerido, el ministerio es algo bueno, pero no es absolutamente necesario, mientras que
el recibir de la Eucaristía, Jesucristo mismo nos dijo, es necesario que coman de mi cuerpo, que beban de mi sangre para alcanzar la salvación, para tener la vida eterna. Entonces no se puede dispensar de la Eucaristía, sí se puede dispensar de un ministerio. Hay muchos hermanos que por razones de trabajo o de familias, yo le digo, mucha gente, no te preocupes, tu familia es tu ministerio. No es algo que es absolutamente necesario, es algo muy bueno, es algo que siempre nosotros llevamos a la gente a participar, pero no es necesario para la salvación. Entonces, si el día de hoy alguien se entera, digamos, que viene un sacerdote muy famoso a hacer una misa de sanación, ¿la persona debe ir para allá o puede vivir la Santa Eucaristía dentro de su parroquia? Sí, es eso, de que una vez más, la Eucaristía, sea el sacerdote que la celebre. Hice una publicación el otro día que tenía una foto del Papa confesando. Y una hermanita decía, ay, sí, qué bonito sería, yo quisiera confesarme con el Papa. Y digo yo, sí, hermana, claro que sí, sería muy bonito. Pero es el mismo Cristo el que te va a perdonar los pecados con el sacerdote que sea, ¿no? Entonces aquí algo parecido. Es el mismo Cristo en la Eucaristía, fuente de toda gracia. No vamos a recibir nada más, nada extra, nada más aparte de lo que ya recibimos en la Eucaristía. Si lo ponemos en una balanza, siempre la Eucaristía va a ser lo más valioso. No importa que venga predicador más famoso del mundo, no importa nada de eso. Entonces, claro, ve, asiste, pero si es entre escoger entre fallar a la misa y ver a cualquier predicador, no debemos de fallar a la misa. Ok, perfecto. Bueno, pues la gente me está preguntando, Juan Carlos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran? Sí, sí, gracias Javier. Aparte del trabajo que realizamos aquí en la Arquidiócesis, también tenemos un ministerio virtual de formación que le hemos puesto de título Instituto de Formación Vayan al Mundo. Nos pueden encontrar por internet, el sitio web vayanalmundo.org. Por ahí después se los pones en los comentarios también para que lo tengan. También por Facebook, tenemos una página de Facebook, Vayan al Mundo. Si la buscan ahí por Facebook, ahí ponemos todo tipo tenemos incluso clases en línea, clases de Biblia, clases de Eucaristía en el Antiguo Testamento. Tenemos sobre sacramentos. Tenemos bastantes enseñanzas ahí porque lo que queremos hacer en este Instituto de Formación es precisamente compartir recursos de evangelización, de formación, de catequesis, para que la gente a través de esta formación pueda crecer en su amor a Dios, Javier. Pregunta, ¿el nombre quién lo puso? Vayan al mundo. Sí, lo escogí por ese envío de Jesús que nos da en los evangelios. Vayan por el mundo, vayan por todos los pueblos. Mateo 28:19. Al final, tanto de Mateo como San Marcos 16:15. nos da esa encomienda. Entonces, para mí es eso, el formarnos, el equiparnos, para entonces ir a compartir la buena nueva. Entonces, para mí, todo ministerio, todo lo que me propongo hacer, siempre busco que sea algo evangelizante, o sea, algo que lleve a la persona a Cristo. Pues de qué sirve ser biblista o teólogo si lo que hacemos está tan removido, tan allá arriba, que no lleva a la gente a Cristo. Entonces para mí siempre es ese ímpetus, el que todo lo que haga en el ministerio, dedicárselo a nuestra madre, dedicárselo a Dios, y que sea para acercar a las personas a Él. Juan Carlos, en tu ministerio, en tu apostolado, en este caminar, ¿has encontrado oposición por parte de las personas para formarse, para recibir formación? Pues de vez en cuando hay una cierta oposición. Te voy a dar un ejemplo. Una vez me encontré un hermano que fue a una clase de formación y yo creo que, no sé, era la primera vez que iba. Y precisamente era un hermano de un coro, fíjate. y en el descanso se me acerca y dice, vea, esto es todo lo que van a hablar. O sea, como diciendo, esto es todo. Ya me lo sé. Me dijo, en mis cantos yo canto de todo esto. Y dije yo, bueno, pues estamos en la primera clase. Va a haber clases de historia de la iglesia. No sé qué tanto se cante de historia de la iglesia. No sé qué tanta teología trinitaria. No sé qué tanto historia de las herejías. No sé qué tanto... Me explico, o sea... Sí, el que bien canta habrá dos veces, dice San Agustín. San Agustín. Claro. Pero que cante bien. Y entonces si estás escogiendo buenos cantos y propios y permitidos por la iglesia, claro que vas a
cantar muchas partes de la escritura, muchos salmos, pero a la vez no vas a cubrir todo lo que la formación conlleva, es exactamente. claro. Entonces, ese es un ejemplo de alguien que, como dices tú, y a veces hay personas así también que dicen, no, yo ya pasé. ¿Para qué voy? Yo ya lo sé, tengo 20 y tantos años. Sí, una cierta complacencia en el estado en que estamos, pero también no hay que quedarnos en lo negativo, Javier. La mayoría de las personas que nos encontramos en esos procesos son personas sedientas, con hambre de conocer más y te preguntan qué otro libro puedo hacer y estuvo muy bien este tema y esos fueron los puntos y me atrayó eso. Entonces estás viendo tú, ¿verdad? Que están bien comprometidos, pusieron mucha atención y tienen mucha hambre y sed. Entonces, sí, siempre va a haber uno que otro por ahí, ¿no? Que se opone. Sí, no, pero hay que decir la verdad, que en su mayoría el pueblo de Dios está sediento y hambriento de conocer más de Dios. Juan Carlos, ya para terminar, ya vamos a terminar. Yo te aprovecho porque no sé cuándo vuelvas a tener tiempo. Saben, para hacer esta entrevista casi duré un mes, porque este señor siempre está ocupado. Sí, así es. Bueno, bendito sea Dios que hay trabajo. Sí, es cierto, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un católico tradicionalista y un católico carismático? Pues... ¿Te consideras carismático? Pues, la primera pregunta. Antes de que me contestes, Ajá. déjame. Porque, por ejemplo, te hago esta pregunta a ti, sin conocer, sin saber, porque, por ejemplo, si esa pregunta se la hago a usted que me está mirando, usted es carismático, usted me va a decir, todos tenemos dones y carismas. Uh-huh. Todos. Esa es la respuesta de un carismático. Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si eres católico tradicionalista, contemplativo? Puedes decir tradicionalista, contemplativo, a decir, soy un carismático. ¿Cómo saber? Te voy a contestar, pero antes de eso te voy a dar como una cierta advertencia, ¿no? De decir, hay que tener cuidado con esos... términos, títulos, etcétera. Porque a veces es un poco como lo que vemos que fue en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que es ese pasaje de, no, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, yo soy de tal movimiento. Hay que tener cuidado, como les he dicho, es muy bueno pertenecer a un ministerio. Pero el problema empieza cuando, yo estoy aquí y tú no. Entonces ver al otro como enemigo o como persona menos. No eres católico porque no has asistido a tal retiro o porque no tienes cierta espiritualidad. Ahí está el peligro, ¿no? En cualquier ministerio. Yo presentemente te puedo decir, no estoy afiliado a ningún ministerio, o sea, estoy completamente... El trabajo en la arquidiócesis nos mantiene bastante ocupados, entonces nos llegan muchas invitaciones, ¿no? Que ven al retiro tal de ACTS, 4 días, para mí sería casi imposible, ¿no? No que no me guste, no que no quiera, no que no lo necesite, no, simplemente 4 días para mí es casi imposible. Este hombre eres tú, this man is you. ¿A qué hora se reúnen, hermanos? Los sábados a las 6 de la mañana. Imposible. Si no estoy durmiendo, estoy en rumbo a trabajar en algún lado a esa hora. Entonces, un poco desafiliado en ese aspecto. Ahora, poca gente lo sabe. Nunca me han preguntado, pocas veces me han preguntado, pero en mi infancia mi mamá nos llevaba a los congresos carismáticos. Entonces, de cierta manera, mi caminar espiritual tiene su raíz en el movimiento carismático. Hoy en día he estado ya un poco más de un año sirviendo, no sé, no es un título oficial ni nada, pero de cierta manera como formador de un ministerio de hombres que no sé qué tan carismáticos sean ellos, pero se reúnen en el centro pero se reúnen en el centro carismático. ¿Son heavy duty? Y igualmente he participado en sus congresos en el centro carismático. Entonces, como te digo, ciertamente por la raíz, por el origen de ese encuentro inicial con Jesús a una edad temprana, desde 3, 4, 5 años, yo recuerdo que nos llevaba, me atraía muchísimo la música, me atraía muchísimo la alabanza, pero en ese momento... ¿Danzabas? No recuerdo tanto la danza, a lo mejor uno que otro movimiento, sí, ¿por qué no? En su propio contexto, pero no estoy...
como siempre lo he dicho, yo estoy abierto a todo tipo de espiritualidad, a toda cosa aceptada por la iglesia. Para mí todo es bueno, todo viene de Dios, siempre con ese cuidado, ¿no? Con esa constante necesidad, ¿no? De purificar, de renovar, de reformar. Y no creerse pues las divinas garzas en ningún ministerio. Ningún ministerio te da la totalidad de la gracia de Dios. Todos son caminos. Para mí es eso. Todos vamos caminando hacia Dios. Los diferentes ministerios son diferentes maneras y no pensar que uno es mejor que otro. Pero sí, como te digo, ningún problema con ningún ministerio. Trabajo. Yo voy a donde me inviten. Me han invitado a congresos de apologética. Me han invitado a grupos de oración, a grupos carismáticos, a grupos de formación, de todo tipo. Así que yo voy a donde me inviten sin ningún problema. Sí. Ok, perfecto. Entonces ya la misa es sanadora, por excelencia. Completamente sanadora, desde que es el encuentro con Jesucristo, presencia real en la Eucaristía, es ya sanadora. Entonces no hay que buscar pues sazonar o tratar de hacer más grande otro tipo de contextos. Ahí ya está en la Eucaristía presente nuestro Señor Jesucristo. No hay diferencia entre una misa regular, que decimos regular, a una misa de sanación. Es lo mismo. Un solo diferencia de énfasis, como lo mencionamos. De hecho, un sacerdote me puso a mí en las redes. Yo celebro misa de enfermos. Y dice él, eso sí está en el misal, eso sí está en el ritual. Entonces, ese es algo un poco más oficial que buscar un título que atraiga. Cualquier cosa que atraiga por la razón equivocada, pues no es verdadero, no es propio. Que sea la fe en nuestro Señor Jesucristo que está presente en la Eucaristía, que eso sea lo que nos atrae a la Eucaristía. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro que sí, hermano. Gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando aquí y gracias a todos los que hicieron preguntas. Muchísimas gracias. Dice el hermano que pueden seguirlo en Vayan al Mundo. .org o en Facebook, página Vayan al Mundo. Ok. Bueno, pues entonces echémosle ganas, sí se puede. Siempre apegados a lo que es autorizado por nuestra Santa Madre Iglesia. Mire que hay un magisterio y hay una gran riqueza en conocimiento dentro de la Iglesia que no nos la podemos acabar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Échele ganas, sí se puede. Acuérdese que si no se forma, se deforma. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Javier.